Simboliza que Isaacar preferiría la paz del trabajo en la tierra y el estudio intelectual sobre la gloria de la guerra. Así es como un asno de carga, Isaacar cargaba con la responsabilidad de la educación espiritual y el consejo para el resto de las tribus. El contraste entre ambos es interesante notar la dualidad del león, que significa el poder ejecutivo, el gobierno y la defensa, y sacar el asno del poder legislativo, la educación, la constancia, y junto con Zabulón, que es el barco, representa el comercio, que forman un equipo perfecto. Uno gobernaba, otro estudiaba y el tercero financiaba, y así se conectaban con el mundo. Entrando un poquito en contexto, ¿qué significa el sur en la Biblia? Muchas veces el sur significa prueba, calor y batalla. Y acá, en este campamento, Dios puso a Rubén, que bueno, Rubén es conocido por su inestabilidad emocional. También tenemos a Simeón, que tiene emociones intensas y bueno, toma decisiones basadas en esas emociones. Y por último tenemos a Gad, que se considera que tiene un espíritu guerrero. Entonces, conociendo un poquito más acerca de la identidad de Rubén, Simeón y Gad, yo considero que la identidad espiritual de este campamento sería primero la restauración, segundo la formación en el desierto y por último la fuerza en el proceso. Sean bienvenidos a esta sección llamada Diálogos Sencillos, Verdades Profundas, en la que hablamos diversos temas de la palabra de Dios que van transformando nuestras vidas. Por ahora nos sumergiremos en el tema de las 12 tribus de Israel. No te pierdas este hermoso estudio. Te invitamos a que seas parte de esto comentando y con gusto responderemos a cualquier duda u opinión que tengas. Bienvenidos a todos a este tiempo de compartir, tiempo de aprender. Hoy vamos a estudiar sobre los estandartes de las 12 tribus y bueno, va a ser un tiempo muy lindo. Es una clase que ha estado con mucha expectativa, a ver qué el Señor nos quiere mostrar en base a todo lo que ustedes han estudiado. Y bueno, seguimos avanzando con este estudio de las 12 tribus. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Entonces, bueno, nuestro grupo el día de hoy quiere que podamos estudiar, que podamos realmente indagar en la palabra de Dios, a qué se refiere con los estandartes o escudos también que se les dice, en qué momento se sitúa esto. Y bueno, la mejor forma de empezar, yo siempre digo que es con un poco de contexto. Entonces, primero, yéndonos a un aspecto de en qué parte del canon bíblico nos encontraríamos, todo nuestro estudio o la principal parte del estudio se encuentra en el libro de Números, capítulo 2. Así que nos estaremos centrando en el capítulo 2 principalmente. También vamos a ver un poco antes, un poco después. Sin embargo, el punto central sería Números capítulo 2. Entonces, recordemos que Números viene exactamente después de Éxodo. Vemos que en Éxodo Dios le da instrucciones a Moisés. Dios tiene un encuentro con Moisés donde Dios mismo le da la ley, es decir, las tablas con la ley a Moisés, pero también Dios le da instrucciones sobre cómo moverse, cómo salir de Israel, es decir, Dios en este momento tiene a Moisés, quien igual es el escritor del libro de Números y el libro de Éxodo. Dios tiene a Moisés como su abanderado, lo tiene a él como el guía terrenal o el guía visible del pueblo. Entonces vemos que Moisés es muy, pero muy inclinado hacia la voz de Dios, es decir, Moisés tiene una conexión con Dios increíble, puede escucharlo audiblemente prácticamente. Entonces Dios da la instrucción
Moisés es quien la transmite al pueblo y el pueblo se mueve en base a la instrucción de Dios. Esta es la figura que vemos en todo Éxodo, en todo Números, en todo Levítico. Entonces, acá en Números exactamente, recordemos que el pueblo de Israel ya ha sido liberado de su cautividad. Es decir, exactamente ya pasaron más de 2 años desde que abandonaron Egipto. Y algo interesante es que el viaje se supone que solamente tenía que durar 40 días, pero aquí vemos que ya están 2 años. Es decir, que entre los israelitas ya podemos encontrar esos corazones duros que nos dice la palabra, esos corazones reacios, porque recordemos por qué el pueblo de Israel se queda varado 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Que es debido a su dureza de corazón, es debido y por ende a la idolatría que se genera en el mismo pueblo de Israel. Entonces recordemos que justo en el punto que vamos a estudiar ya van 2 años desde que el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto. Y las tribus ya están conformadas. Algo que llama bastante la atención es que a pesar de sufrir la esclavitud, maltratos, bastantes muertes, opresión de parte de Faraón, las tribus permanecen intactas. Es decir, se sabe cuáles son los linajes, se sabe cuáles son los líderes y también no se disuelve ninguna. Es decir, las tribus son capaces de pasar por todo este periodo sin sufrir desviaciones o degeneraciones. Entonces, Dios da un diseño que ya lo proporciona en Éxodo sobre el tabernáculo. Entonces, básicamente, bien rápido, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es como un templo móvil en el que se encuentra la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque los israelitas necesitan un centro, necesitan un norte, un punto de guía durante su viaje. Entonces, por eso es que Dios designa el tabernáculo. Y recordemos que el tabernáculo, eso es tema tal vez para otro estudio, pero tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Esa es la estructura del tabernáculo. Entonces, ese es el objetivo, que sirva como un referente, como una guía para el pueblo de Israel a lo largo de su travesía. Entonces, Dios instruye que se haga un tabernáculo, pero también, que ahora leeremos en Números 2, se instruye que el pueblo de Israel se mueva como un campamento, es decir, vemos una vez más el diseño de orden que siempre tiene Dios. Entonces, no hace que ellos vayan a la deriva, no hace que vayan separados. Dios da un diseño a Moisés y el diseño es justamente este que podemos ver a la imagen. Entonces recordemos que los israelitas se movían en un campamento. ¿Por qué? Porque es imposible hacer un viaje si no tienes el campamento, es decir, tiendas, ordenados, porque recordemos que estaban, o mejor dicho, no estaban exentos de recibir ataques y de recibir algún desorden o alguna desviación. Entonces, por eso es que Dios instruye que se haga un campamento, pero un campamento ordenado. Entonces, como podemos ver acá en nuestras imágenes, el campamento se organiza así. Empecemos por el este. En el este se encontraba la tribu de Judá, se encontraba la tribu de Isaacar y se encontraba la tribu de Zabulón. Entonces, para temas de nuestro estudio el día de hoy, estamos divididos por puntos cardinales, porque podemos encontrar en la palabra que hay 4 puntos cardinales. Entonces, al oriente se encuentra Judá, Isaacar y Zabulón, Judá siendo la tribu principal. Al sur podemos encontrar a Rubén como tribu principal, Simeón y Gad. Al occidente, al oeste, nos encontramos con Efraín como tribu principal, Manasés y Benjamín. Y al norte nos podemos encontrar con la tribu de Dan como tribu principal, Aser y Neftalí. Recordemos que el tabernáculo se encontraba al centro en todo momento, no solo porque Dios es el centro y Cristo es el centro, sino porque debía ser el lugar más sagrado, debía ser el lugar más protegido. Entonces,
esta organización no solamente tiene como fin un diseño militar y estratégico, sino que también tiene como fin un diseño espiritual. Recordemos, el tabernáculo, la presencia de Dios, es decir, lo más importante debe estar al centro. No, el tabernáculo no está hacia el norte o hacia el sur. En todo momento se encuentra al centro. Entonces, esta sería la introducción. En un momento ya pasaremos a leer números 2, que es donde se desarrollan todos estos acontecimientos. Así que, para poder empezar con con la organización de las tribus, le voy a ceder la palabra a Pam. Hablando de números 2 del 1 al 8, dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de las tribus de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo del ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos marcharán delante. Entonces empezamos con lo que es la división del este del campamento de Judá. Esta es la posición de honor, situada donde sale el sol y frente a la entrada del tabernáculo. Era la división que encabezaba la marcha de Israel. Judá, el líder, que significa alabanza. Símbolo del escudo era un león. De esto proviene la bendición de Jacob en Génesis 49:9. En esta parte de la bendición, Jacob a su hijo Judá, describiéndolo como un cachorro de león que sube de la presa, se agazapa y se echa como un león feroz, indicando la fuerza, seguridad y autoridad inigualable. El color de su estandarte era celeste o azul cielo, similar a la piedra Nofet del pectoral del sumo sacerdote. En total su fuerza militar eran 74,600 hombres. Luego estaba Isaacar, significado que es recompensa. En el símbolo del escudo, el escudo o el emblema de la tribu de Isaacar representa tradicionalmente por un asno fuerte o un burro recostado entre apriscos, basado en la bendición de Jacob, según Génesis 49, 14, 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, que simboliza trabajo, fuerza y resistencia. El color de su estandarte era un negro azulado, con una fuerza militar de 54,400 hombres. Como podemos ver aquí, el asno no es lo que significa debilidad, sino que el descanso era bueno, aparte que el asno lleva una carga. Y también el de Zabulón, que significa morada. El símbolo de su escudo era un barco. La tribu de Zabulón era conocida por su navegación, transporte marítimo y comercio. Su símbolo era un barco o una nave, ya que esta era su fuente principal de los ingresos. Su territorio se ubicaba entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, por lo que se contaban con amplias oportunidades para establecer puertos. Según Génesis 49:13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Su color del estandarte era blanco, simbolizando la pureza o quizás la espuma del mar, con una fuerza militar de 57,400 hombres. En resumen de la división en conjunto, estas tres tribus formaban un bloque masivo bajo la bandera de Judá, el león de Judá, que era para la soberanía, para la tribu de Judá,
y simbolizaba la realeza y el liderazgo político, poder y protección. Representa a un guerrero que una vez que toma su lugar, nadie se atreve a desafiarlo. Jacob describió a Judá como un león que se agacha y se recuesta, nadie se atreve a despertarlo. Su linaje real de esta tribu es la que viene del rey David y eventualmente la figura del Mesías, conocido en la tradición cristiana como el león de Judá. Al ser el león que marcha por delante del campamento, abre camino para las demás tribus, Isaacar, Zabulón, etc. Trabajo y sabiduría, y a diferencia de la interpretación moderna donde se asocia el asno con la falta de inteligencia, en el contexto bíblico es un símbolo de resistencia, paciencia y servicio. También dedicación al estudio, y sacar como la tribu de los sabios y eruditos que entendían los tiempos y las estaciones, la prosperidad agrícola que tenían. Entonces el asno era un animal esencial para la agricultura. Simboliza que Isaacar preferiría la paz del trabajo en la tierra y el estudio intelectual sobre la gloria de la guerra. Así es como un asno de carga, Isaacar cargaba con la responsabilidad de la educación espiritual y el consejo para el resto de las tribus. El contraste entre ambos, es interesante notar la dualidad del león, que significa el poder ejecutivo, el gobierno y la defensa, y sacar el asno, el poder legislativo, la educación, la constancia, y junto con Zabulón, que es el barco, representa el comercio, que forman un equipo perfecto. Uno gobernaba, otro estudiaba y el tercero financiaba, y así se conectaban con el mundo. Ahora, continuando con nuestro estudio, ya habiendo visto cómo se disponía el oriente, en el orden que nos distribuimos, nos tocaría el sur con Cami, que constituye a las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Bueno, para iniciar con el campamento del sur, quiero iniciar leyendo Números 2 a partir del 10, que bueno, va a explicar, ¿no?, cómo es que se dividen y quiénes están formando parte del campamento del sur. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Seteur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Ereuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Bueno, ahora entrando un poquito en contexto. ¿Qué significa el sur en la Biblia? Muchas veces el sur significa prueba, calor y batalla. Y acá, en este campamento, Dios puso a Rubén, que bueno, Rubén es conocido por su inestabilidad emocional. También tenemos a Simeón, que tiene emociones intensas y bueno, toma decisiones basadas en esas emociones. Y por último tenemos a Gad, que se considera que tiene un espíritu guerrero. Entonces, conociendo un poquito más acerca de la identidad de Rubén, Simeón y Gad, yo considero que la identidad espiritual de este campamento sería, primero, la restauración, segundo, la formación en el desierto, y por último, la fuerza en el proceso. La bandera que identifica a este campamento es la bandera de Rubén, y la bandera de Rubén llevaba como ciertos colores y ciertas figuras, pero no quiero enfocarme tanto en eso, sino más como en el contexto de la bandera. Tenemos en Génesis 29:32 que dice: y concibió Lea y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Rubén.
porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Entonces, la bandera de Rubén tiene ese significado. Primero, la primogenitura y segundo, la identidad de hijo. Ahora, para entrar en contexto a la bandera, está en Éxodo 28. Quise encontrar un versículo para poder leerlo, pero siento que si leo uno, puede que se salga de contexto. Y bueno, por tiempo no puedo leerlo todo, pero les invito a que puedan leer Éxodo 28 para entender un poco lo que les voy a decir a continuación. El sumo sacerdote, en el pectoral tenía, por así decirlo, como varias piedras. Cada piedra tenía un color, un significado. De igual manera, cada piedra estaba identificada con una tribu y un campamento o diferente. Entonces, Rubén estaba representado en el pectoral del sumo sacerdote por la piedra Odem, que significa como un rubí o una piedra rojiza. Eso quiere decir que la bandera de Rubén se identifica con el color rojo. Ahora, ¿qué significa el rojo en la Biblia? Muchas veces significa pasión, fuerza, sangre, también impulsividad, humanidad, lo cual es curioso porque es bastante parecida a la personalidad de Rubén. Entonces, quise hacer mi estudio más enfocándolo a cómo es que podemos tomar este campamento y las personalidades de Rubén, Simeón y Gad a la iglesia hoy. Primero, Dios trabaja con personas imperfectas y las transforma. Como ya les había mencionado, Rubén era inestable, Simeón era impulsivo y Gad tenía un espíritu guerrero, o sea, todo quería solucionarlo con guerra. Entonces, esto es lo que nos hace imperfectos y Dios puede transformarnos. Segundo, aplicar el orden espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no funciona en caos. El liderazgo debe ser claro y cada rol debe ser definido. Todos deben estar unidos por una visión. Es decir, ¿para qué servían los campamentos? Como ya lo había mencionado, los campamentos estaban para cuidar el tabernáculo. Entonces, todos los campamentos tenían un líder al que le respondían. En este caso, igual cada campamento tenía su líder. En el de ahora es Rubén. Por tanto, el orden es bastante claro. Tercero, proteger lo sagrado. Como les había mencionado, las tribus rodeaban el tabernáculo. Entonces, quiere decir que la iglesia debe ser protegida. La presencia de Dios sobre todo, la enseñanza también y por último la comunión. Otro punto en cómo podemos aplicar a la iglesia hoy es que Dios redirige. Si sabemos un poquito acerca de la historia de Rubén, Rubén perdió su primogenitura, ¿verdad? Entonces, por tanto, en sentido espiritual, perdió su lugar de líder principal, pero Dios aún así no lo desechó, sino que lo puso como líder, pero en un segundo lugar, y eso es bastante lindo. Dice mucho acerca del carácter de Dios, ya que Dios corrige, redirige y restaura el propósito de cada uno. Y en la iglesia lo podemos ver en que se da segundas oportunidades y no se juzga por errores a ningún hermano. Eso sería todo. Muy bien, continuando con la disposición, ya habiendo visto el este con Judá, Isaacar, Zabulón, el sur con Rubén, Simeón y Gad, vemos que en el versículo 17, en tercer lugar, uno supondría que tiene que aparecer el oeste, pero en realidad en tercer lugar aparece el mismo tabernáculo. Y lo que me encanta de esto es de forma que incluso en las propias escrituras, en el orden en el que se manda a cada tribu, el tabernáculo se encuentra al medio, es decir, no solo en la imagen que vemos acá, sino en las propias escrituras, el tabernáculo está descrito justo al medio, es decir, entre las tribus de Oriente y Sur y entre las tribus de Occidente y Norte. Eso solamente como dato curioso que es impresionante.
Entonces, ahora si nos vamos al occidente, tenemos a las tribus de Efraín como tribu principal, a la tribu de Manasés y a la tribu de Benjamín. Esto podemos encontrarlo en Números capítulo 2, en el versículo 18, que dice: la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500, junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, y Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200, y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados irán en el campamento de Efraín, 108.100, por sus ejércitos irán los terceros. Entonces, continuando con el occidente, ¿qué es lo que vemos acá? Ya habiendo leído el capítulo 2 en su mayor parte, cada grupo tenía una dirección específica. Eso es lo que encontramos. Entonces, cuando vemos al oeste, lo que vemos es que el grupo marchaba en tercer lugar. Entonces, cuando tocaba moverse por el desierto, el grupo del oeste, es decir, Benjamín, Manasés y Efraín, eran los terceros en acomodar su campamento. Entonces, ¿qué significado podemos sacar de esto? A pesar de que no hay una explicación explícita acá en Números 2 sobre el simbolismo de cada dirección, lo que podemos ver y lo que podemos inferir por conocimiento bíblico que tenemos es que Efraín y Manasés eran hijos de José. Entonces el campamento del oeste representa la continuación y la bendición de la casa de José dentro de Israel. Otra cosa que también podemos ver que significa al ser el tercero es un equilibrio en el campamento. ¿Por qué? Porque las tribus, como vemos en la imagen, están distribuidas alrededor del tabernáculo. Esto, como ya habíamos dicho, es para mostrar que Dios está en el centro del pueblo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el oeste? Es que el oeste es donde se pone el sol. Entonces, significa el final del día o también una transición o descanso. Entonces, esto es importante porque vemos que justo acá el pueblo de Israel se encuentra en una transición de la cautividad hacia la tierra prometida. Lo que Dios busca en el pueblo de Israel también es una transición de sus corazones, porque vemos que los corazones están endurecidos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere transicionar de un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que no responde a la voz de Dios, a un corazón carne, un corazón sensible, un corazón que arda por el Señor. Entonces, esto podemos sacar del oeste. Pero una vez más, y les repito, esto es más interpretativo, no está específicamente en el texto. Entonces, si observamos el orden completo en Números 2, vemos que al este está Judá, para recapitular, al sur Rubén, al oeste Efraín y al norte Dan. Entonces, ¿por qué menciono esto? Si vemos los números, vemos que tienen números relativamente parejos. No es que un punto esté más descuidado que el otro, ¿verdad? Y como estábamos mencionando, esto no simplemente se debe a una organización estratégica militar. Algo muy interesante que estudié es, si pusiéramos en un mapa, o bueno, imagínense que están viendo una imagen desde un dron. Entonces, imagínense que hacemos despegar el dron desde el tabernáculo, desde el centro. Entonces nos elevamos 50 metros, nos elevamos 100 metros, 200 metros, 300 metros. Y podemos ver acá la disposición y los números. Entonces, algo muy impresionante que podemos encontrar es que si pusiéramos las personas exactas en el mapa, se forma la forma de una cruz. Entonces esto me voló literalmente en la cabeza, porque
si lo vieras desde arriba, se ve que el pueblo de Israel se movía, pero se movía en forma de cruz. Entonces es impresionante. Obviamente esto significa la cruz, significa que iba a venir un Mesías, que iba a morir por todos, y que en un madero, en una cruz. Entonces es impresionante como si lográramos ver eso desde un ángulo superior, veríamos claramente la forma de una cruz. Esto igual como tema o como algo adicional a aportar. Una vez más, esto no está explícitamente en la palabra, sin embargo es prácticamente un hecho que si agarráramos estos números y los viéramos desde arriba, se formaría inevitablemente la forma de una cruz. Entonces es impresionante. Y continuando también con nuestro estudio y viendo el último punto cardinal que nos tocaría estudiar, que es el norte. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá en el norte? Ahora, si nos vamos a Números 2 y nos vamos al versículo 25, que dice: la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados y 62.700, junto a él acamparán los de la tribu de Aser. Y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados 41.500, y la tribu de Neftalí. Y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400, todos los contados en el campamento de Dan 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Entonces, algo que no me quiero olvidar acá es que cuando la Biblia menciona las banderas, no necesariamente en el griego hace referencia a una bandera como de país, por ejemplo, que tenemos ahora, o a un estandarte o a un escudo ya elaborado. No estemos diciendo que no los tengan, sino estamos diciendo que la Biblia no es específica y no nos relata si esto era así o no. Cuando la Biblia dice bandera, también dice en un sentido más simbólico como abanderado, es decir, al lugar que representas y al lugar que ha sido asignado. Eso como una puntualización. Entonces, vemos que este grupo es el que marchaba cuando el pueblo de Israel se movía en la travesía, y como dice acá, eran los últimos. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Ellos salían al final de todos. Entonces, ¿cuál sería la función si vemos que ellos eran los últimos en moverse? Significa que ellos protegían la retaguardia del pueblo mientras marchaban. Significa que ellos eran los que siempre andaban atentos si alguien los seguía, si alguien los espiaba. Pero también podemos inferir que esto supone fuerza y protección. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan, recordemos, era conocida por un carácter fuerte y guerrero. Entonces, en algunas interpretaciones, la posición al norte simboliza defensa y vigilancia. Es lo que habíamos dicho, que está relacionado con fuerza y protección. Lo que igual podemos decir claramente que son atributos de Dios. Entonces, vemos que son, como eran los últimos, ellos veían algunos lugares de donde venían amenazas o invasiones, pero también es una dirección estratégica de defensa. Por eso, colocar específicamente acá el campamento de Dan, Aser y Neftalí, podemos decir que eran fuertes y que esto lo hacía bastante práctico, porque tenían que ser rápidos. Como se movían al final, no podían retrasarse. Entonces, el norte también podemos decir que representa el papel de cerrar la marcha, proteger el pueblo y funcionando como una especie de retaguardia del campamento de Israel.
Un detalle interesante también, como habíamos dicho, es que tienen números muy parejos. Entonces, si los juntamos, es una vez más la forma de la cruz. Bueno, ahora quiero mostrarles algo acá. Bueno, entonces, ¿qué son estas imágenes? Vemos que son justamente los famosos escudos de las tribus de Israel. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si aquí están los escudos, ¿por qué no los han puesto o por qué no los han descrito? Por ejemplo, aquí vemos un escudo muy bonito de la tribu de Judá, vemos el de Isaacar, el de la tribu de Aser, y tenemos bastantes representaciones de los escudos. Podemos ver acá, con los colores, con el animal, con el signo. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno pensaría que colocar estos escudos podría ayudarnos a explicar mejor los colores, la simbología, pero un par de puntualizaciones. Número uno, en ningún momento en el texto bíblico se menciona alguna descripción de un escudo. Cualquier cosa que podamos hacer es meramente una inferencia que se puede hacer del texto. Pero no es que acá tenemos la descripción de cada escudo como si lo vemos. Ojo, hablando bíblicamente y dentro del contexto del canon bíblico. Entonces estábamos averiguando un poco más y como forma de advertencia también para no dejarnos llevar muchas veces por imágenes o por cosas que vemos que pueden parecer inofensivas, les comento un poco. Estos escudos fueron creados a partir de la tradición rabínica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son escudos creados después de la destrucción del segundo templo, y ya estaríamos hablando que son creados y son parte de un judaísmo talmúdico, es decir, un judaísmo que ya no utiliza simplemente la Torah como referencia, sino utiliza el Talmud, que tiene prácticas como la Cábala, la Zohra y muchas otras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los escudos, porque tal vez para muchos, cuando decían el grupo de escudos, tal vez pensaban que íbamos a hacer una especie de estudio sobre estos escudos, ¿verdad? Tal vez a primera, o tal vez de primeras. Pero resulta que estos escudos fueron creados por la tradición judía rabínica y son empleados para los cultos de ellos, pero estamos hablando de cultos con cábalas, cultos con otras tradiciones que son completamente opuestas a lo que nosotros profesamos y lo que nosotros practicamos. Entonces tener cuidado con esta especie de escudos y símbolos. Ya habíamos dicho, recordemos, uno, porque no se encuentran en ninguna parte de la Biblia, y número dos, porque son empleados para otro tipo de adoración o de altares, si así quieren decir. Pero algo muy importante, algo muy interesante es que si vemos estos escudos, por ejemplo, que son un poco distintos, que tienen igual como representación los colores, los símbolos. Si pueden investigar un poquito, vamos a encontrar que estos escudos fueron realizados por la tradición masónica. Es decir, ahora ya no solamente tenemos tradición judía involucrada con los escudos y simbolismos, sino también que tenemos masonería involucrada con los escudos. ¿Por qué? Estos escudos fueron elaborados por la orden salomónica. Entonces, estamos hablando que estos son elementos meramente masónicos, utilizados igual en ritos masónicos. Por eso es importante poder estudiar, y por eso es tan importante que podamos mantenernos fieles a lo que dice la palabra. Y
claro, esto nosotros nos dimos cuenta estudiando, porque claro, si uno estudia y busca los escudos, busca los colores, de los estandartes de la tribu de Israel, el internet está lleno de estas imágenes. Pero ojo, esto es en el internet, donde nosotros tenemos que anclarnos primero es la palabra de Dios. Y uno, esto no aparece en la palabra de Dios, pero dos, si nosotros nos ponemos a indagar más profundamente con los escudos y los estandartes que han sido elaborados hoy en día, encontramos que poco o nada tienen que ver con lo que está en la Biblia o con lo que nosotros profesamos. Entonces esto es bastante importante, y también para que cada uno pueda estar atento de qué cosas ve o qué cosas cree, ¿verdad? Entonces, acá, claro, se ve muy bonito, tenemos los escudos de las 12 tribus y podría ser tal vez incluso hasta representativo para nuestro estudio. Pero ¿qué estaríamos haciendo en realidad? Estaríamos tomando elementos masónicos, estaríamos tomando elementos judíos rabínicos. Entonces, esto tiene que estar totalmente claro para nosotros, totalmente claro. Y bueno, también pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa claridad, porque esa fue la forma en la que nosotros pudimos encontrar y estudiar todo esto. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en nuestro estudio el día de hoy a partir de las tribus de Israel. Algo para resumir podemos encontrar es que Dios... Si Dios le dio un diseño al pueblo de Israel en ese entonces, Dios tiene ese diseño para la iglesia el día de hoy. Entonces nosotros solamente vamos a poder encontrar y seguir ese diseño estudiando la palabra de Dios, orando, meditando, preguntándole al Señor, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que nos movamos? Porque de esa forma nosotros sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor. También como una advertencia para que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, que necesitó 40 años para un viaje de 40 días. Eso es increíble. Es decir, que a nosotros, que a la iglesia no seamos realmente testarudos, que evitemos caer en idolatrías. Entonces que podamos mantenernos fieles. Me parece muy tremendo todo esto, y la verdad que quedo muy impactada con el tema de las mezclas, ¿no? De las mezclas. Uno, si no se pone a estudiar y a profundizar, tranquilamente puede caer en cualquier tipo de mezcla. Entonces es tremendo cómo estas mezclas, y me refiero a los simbolismos de los escudos, con lo que es la masonería y el judaísmo en ese sentido, ha sido muy, muy insertado muy sutilmente, ¿no? Porque por ahí nosotros, si no estudiamos a profundidad, podemos pensar que esos son los símbolos y usarlos y creer que todo está bien y dejarnos llevar por lo que vemos. Pero esto realmente nos deja una gran lección de cómo son las cosas cuando comenzamos a estudiar con una base bíblica. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que vemos o lo que escuchamos, sino busquemos. Incluso voy a tomar las palabras de pastores que conozco y que amo mucho, que siempre me dicen: no me creas nada de lo que te digo, búscalo en la palabra. Entonces, incluso todo lo que venimos estudiando, escuchando de diferentes fuentes, hay que pesarlo y hay que pasarlo por el sedazo de la palabra. Entonces, me impacta mucho el verdadero orden, el simbolismo que tiene el Señor al revelarnos este orden que tiene que darle a la iglesia, como ha sido en su campamento, en este campamento, que sea siempre con Cristo en el medio, Cristo en la cruz, ahí hermoso eso, me sorprendió también verlo ahí como una señal, y Dios en el medio, en el centro, ¿no? Entonces así también es un orden en el cual nosotros debemos guiarnos, y con los diferentes significados de los puntos cardinales y de cada tribu ordenada estratégicamente. Es algo tremendo, realmente es un orden bajo el cual debemos vivir. Me impactó muchísimo eso, y no es simplemente un color o un símbolo, sino es un orden de como un manual de instrucciones de cómo debemos vivir nuestra vida como cristianos, ¿no? Aquí está el orden, aquí está. Entonces es tremendo, me encantó, me gustó mucho
el estudio, tengamos en cuenta también el significado, ¿no?, de lo que es un estandarte. Seguramente ellos lo llevaban como identidad del pueblo, era lo que los identificaba, ¿no? Y bueno, como bandera y estandarte también, identidad de cada pueblo. Me sorprende también cómo las tribus ya estaban formadas y nunca no se confundieron, no hubo confusión, no hubo brechas que las haya separado, sino estaban desde un principio conformadas a pesar de la esclavitud, a pesar de todo. Entonces es tremendo cómo el diseño del Señor me recuerda mucho a cómo el Señor nos da una identidad desde un principio, no como a su pueblo escogido. El Señor siempre nos da una identidad y nosotros tenemos que saber que tenemos esa identidad de Cristo. Así que muy lindo. Gracias, chicos, gracias a los tres, también a José, y muy lindo el estudio, la verdad. Amados, nos despedimos y bueno, hasta la próxima. No se pierdan el estudio de las piedras para complementar y terminar esta parte, y comenzamos después ya a profundidad tribu por tribu.